Corazón a prueba. Cuando se levantare en medio de ti profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón, y con toda vuestra alma, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz, a él serviréis, y a él seguiréis. Deuteronomio 13 del 1 al 4. Reflexión. De en medio de ellos, y no de afuera, sino aquel que es conocido, familiar, y conciudadano. Podía levantarse el soñador, o el profeta que desviara el corazón del pueblo. Pero Israel está advertido. Tal es la bondad de Dios que incluso le avisa de que este puede ser un modo en que vaya a ser probado el corazón de su pueblo, para que no les pille de sorpresa, y en consecuencia se desvíen de nuevo a la idolatría. Dios, que es bueno, les ha advertido, y aún también les da las instrucciones que les evite caer en estas cosas. Andar buscando a Dios. Temerle a Él. Obedecer sus mandamientos. Estar atentos a su voz. Servir y seguir a Dios. Son instrucciones de acción continua, por ende, de mantenimiento constante en el diario vivir del pueblo, así como las funciones vitales de un cuerpo, que solo cesan su función si les viene la muerte. Aplicación. Cuando el Evangelio de Cristo llega a nuestro conocimiento, tenemos dos opciones, aceptarlo o rechazarlo. En la aceptación existen dos casos, el arrepentimiento genuino, con el nuevo nacimiento, y el proceder litúrgico o religioso de una vida cristiana, sin haber experimentado aún la conversión verdadera en Cristo. De estos dos casos, el segundo se va a ver siempre influenciado por palabras engañosas, y mensajes humanistas, motivacionales y sensacionalistas, así también como por prácticas sensoriales, y moveres espirituales extraños, hechos pasar como si provinieran de Dios, mas sin tener concordancia con su palabra. Esto sucede porque no han experimentado todavía el nuevo nacimiento, sino que se encuentran usando una identidad por mera preferencia religiosa, pero sin ánimos de abandonar su forma de vida mundana. Aún así, los cristianos verdaderos no están exentos de caer en engaños, cierto es que tarde o temprano saldrán de ellos, mas las consecuencias por haber caído pueden ser más que graves, habiéndoles hecho recular mucho en todo lo que habían adquirido en Cristo hasta el día del tropiezo. Dios nos advierte en su palabra, a través de Pedro y Pablo, sobre estos acontecimientos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error, les prometen libertad, y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Segunda de Pedro 2 del 1 al 3, Segunda de Timoteo 4 3 y 4, y Segunda de Pedro 2 18 y 19. Pedro advertía a creyentes judeocristianos, de los cuales sabían quienes aún dudaban, y estaban tentados a abandonar la fe, por lo que, habiendo llegado al conocimiento del Evangelio, no todos se habían convertido aún a Cristo. De la misma manera, Pablo advierte a Timoteo, que es pastor de la iglesia de Éfeso, para que no se encuentre desprovisto de defensa ante los falsos maestros, porque ninguno está exento de tropezar y caer en engaño si no se encuentra firme en el Señor, mucho menos el que no tiene a Cristo. Por eso debemos ser constantes con nuestras funciones vitales en Cristo, en una vida devocionalmente activa, asimismo, aplicarnos el consejo de Pedro. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor, porque si estas cosas están en vosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, por lo cual, hermanos,
Tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1 del 5 al 10. Acción. Si echo la vista atrás veo cómo llegué a creer cosas realmente heréticas, por no llevar una vida constante de oración y lectura de la palabra, sino poniendo oídos a los falsos maestros, profetas y soñadores, que tanto abundan en el ámbito actual del cristianismo. Por la gracia de Dios, por su Espíritu Santo que vino a hacer morada permanente en mí desde el día de mi conversión, y por su gran misericordia, mi vida fue reconducida de nuevo a la verdad en Cristo, y aunque en principio fue humillante tanto en lo secular como en lo espiritual, la situación propició que me sometiera seriamente a la voluntad de Dios, le expusiera todo aquello que trataba de revertir por mis propios medios, y dejara que fuera Él quien manejara mis circunstancias. Por lo que habiendo leído y reflexionado el texto de hoy, es conveniente que haga un ejercicio serio de introspección, valorando cuán activas están siendo mis funciones vitales como miembro en el cuerpo de Cristo, y cuáles son aquellas áreas que tengo descuidadas, para retomarlas y fortalecerme ante la peligrosa y continua propaganda herética disfrazada entre lo aparentemente sano. Y a los que una vez degustaron el favor de Dios en su vida a través del Evangelio de Cristo, pero, no habiéndose arrepentido, no se convirtieron a Él sino que se volvieron a su pecaminosa forma de vivir, tras haberse mantenido un tiempo entre el cuerpo de Cristo, les dedico el siguiente pasaje. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado, pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Segunda de Pedro 2 del 20 al 22.